Bueno, nosotros en materia de colaboración, en materia de agenda sobre la parte de biodiversidad y la parte ambiental, encontramos básicamente tres iniciativas. Una iniciativa que hace relación con los mismos pueblos indígenas que van encontrando y van pensando y van redefiniendo, definiendo agendas también en encuentros culturales, en encuentros donde recrean la memoria, el pensamiento, donde hacen sus ritos, sus manifestaciones culturales. Hay otro escenario básicamente de la institucionalidad del orden local, que tiene que ver con municipios o en este caso los cantones del lado de Colombia como del Ecuador, y encontramos también actores nacionales y ONGs o agencias de cooperación internacional que están impulsando el tema de proteger la biodiversidad y el tema ambiental. En este caso, para nosotros, Fundación Natura se ha convertido como una institución básicamente que está garantizando esos escenarios y ese encuentro para hacer el diálogo, para cuidar nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestro territorio y generar estrategias para el cuidado de la biodiversidad existente en estas fronteras. Creo que los actores claves en primera instancia son las autoridades locales. Partiendo de las autoridades locales, creo que hay que llamar a las autoridades institucionales del orden nacional, me refiero a las cancillerías, para que se definan políticas claras entendiendo desde la base lo que buscan los pueblos y las comunidades de lado y lado de las fronteras. Pero esas políticas que sean diferenciadas porque existen pueblos indígenas, existen campesinos y existen pueblos afrocolombianos o afroecuatorianos. Es decir, debe avanzarse en ese encuentro de avanzar para construir políticas públicas diferenciadas y de acuerdo al contexto y que visualicen la realidad y buscando soluciones y obviamente también buscando sus sueños y las esperanzas de cada uno de los pueblos. Hemos encontrado una, por ejemplo, en el departamento de Nariño, lo que es la formulación del Plan Binacional para proteger la cultura, la naturaleza y el territorio, que adelanta la asociación Chaquiñán, que es un plan que, entre otras, está buscando el encontrar la memoria, la tradición y encontrar nuestros pueblos y nuestras autoridades para dignificar lo que es el sentido de pueblos indígenas. Pero hemos encontrado también, en este caso en el departamento de Nariño, el plan de desarrollo del gobernador actual Antonio Navarro Gol, cuando plantea que hay que defender primero la vida de lado y lado de las fronteras y también hay que buscar que nosotros nos tratemos no como vecinos, sino como hermanos, con el fin de que compartimos un territorio, una cultura y unas mismas necesidades, tal vez unos problemas, pero también unas mismas esperanzas. Es decir, se han venido diseñando planes del orden local, del orden regional, y ahora lo que falta es articularlos con las políticas nacionales y la institucionalidad existente por lado y lado, en este caso, de Colombia y Ecuador. Lo que es en el departamento de Colombia y específicamente en el pueblo de Los Pastos, se han avanzado en la consolidación de emisoras comunitarias. En este caso, por ejemplo, en el resguardo indígena de Panán existe una emisora comunitaria denominada Identidad. En el resguardo de Pastaza Aldana existe La Voz de los Pastos. En el pueblo Aguá existe la emisora La Voz de los Aguá. Emisoras que de alguna u otra forma están buscando también fortalecer la parte cultural. Del lado del Ecuador hemos visto también que existen emisoras, pero más con enfoque comercial y un poco fomentando la sociedad de consumo, pero no encontrando la parte cultural, la parte de la conciencia ambiental, pero poco a poco con el encuentro de los pueblos, el encuentro de diálogos, de saberes y de entendimiento, creo que se va fomentando esta parte. Sin embargo, en medios de comunicación, en lo que tiene que ver con periódico, difícilmente nosotros hemos encontrado un periódico binacional. Por lo menos no existe tampoco un canal de televisión binacional, ni en una emisora binacional que comparta los dos lados. Cada quien ha venido como interactuando de lado y lado y haciendo lo suyo. Para nosotros la cultura como pueblos indígenas se convierte en el eje esencial para refundar referentes culturales, ambientales y principios que rigen la vida comunitaria. Es decir, la cultura nosotros no la entendemos como el acto cultural, la casa cultural,
no la entendemos como el baile y la música, sino como el escenario y más que todo el hacer de los pueblos, donde se recrea el pensamiento, donde se recrea la sabiduría y donde se transmite los pensamientos y los saberes de las generaciones antiguas o de las generaciones de adelante hacia los niños. Por ello consideramos entonces que el hacer cultural en el hacer territorial y el ambiental es básicamente garantizar el buen vivir. Si usted no tiene cultura, no sabe de dónde viene ni para dónde va, pues sencillamente no sabe dónde está ubicado. Pero si usted sabe de dónde viene, para dónde quiere ir, de qué cultura pertenece, tiene sus orígenes, conoce de su territorio, prácticamente sabe qué es lo que quiere, comparte sus sueños y tiene un territorio y por tanto se vuelve consciente, tanto en educación se vuelve consciente para generar la parte ambiental y el cuidado de la naturaleza y todo lo que ella tiene. Entonces es necesario entrar, nosotros hemos visto, no en discusiones netamente ambientales, ni sino territoriales, sino aducir o entrar por la parte cultural, tocar el tema ambiental y luego tocar el problema territorial. No he entendido el territorio como un pedazo de tierra, sino entendido el territorio como la madre. Es decir, nosotros desde lo cultural estamos cuidando nuestra madre. Creo que el papel de Fundación Natura Regional en estos escenarios, hablando de fronteras o sin fronteras, creo que es generar espacios de diálogo, generar espacios de encuentro, de entendimiento y más que todo llevar y acordar una palabra de lado y lado para no presentar iniciativas del orden mundial, sino para cuidar la naturaleza. Esos diálogos para cuidar la naturaleza, para cuidar el agua, para cuidar la biodiversidad, para proteger saberes, para evitar que haya saqueo de todo lo que es nuestra madre tierra, sino al contrario, para cuidar, preservar, conservar y para garantizar la vida. Entonces, la Fundación Natura vemos nosotros que en este escenario de hacer encuentro con la sociedad civil, lo que está propiciando, y de hecho agradecemos, es ese encuentro de esa sociedad, ese encuentro de diálogo y ese encuentro de palabra y ese fortalecimiento y revitalización de la cultura de los pueblos indígenas de lado y lado. En este caso, nosotros no decimos de las repúblicas, sino de lado y lado del río. Yo creo que el papel que deben cumplir es generar conciencia ambiental. Por lo menos entrar en una parte, hemos hablado de lo que es reciclaje, lo que es entrar en la producción orgánica, producir algo limpio, no contaminado, y cuidar la madre naturaleza. Creo que debe haber un acuerdo también en la parte de los sectores económicos, no para atentar con la forma de ver al pueblo como una sociedad de consumo, sino al contrario, de enseñar a producir, pero con productos limpios, con productos orgánicos, para tener una alimentación, un comercio justo que dignifique a las personas, no volverlos sujetos de explotación, sino al contrario, sujetos de diálogo con quienes hay que interactuar para vivir bien. Creo que ese es un objetivo de Fundación Natura y lo está logrando. Ese acercamiento de hacer estos encuentros, primero en Colombia, luego en Ecuador, luego en las fronteras, para darnos la mano, para encontrarnos, para hablar sobre problemas económicos, culturales, ambientales, creo que es Fundación Natura. De hecho, hoy con este espacio que he generado, mis abuelos dicen, la palabra compromete. Hoy creo que quedó comprometida para buscar esos acercamientos, ¿no?